Saludos, mi querida familia de luz, ¿cómo estás? Bueno, pues en este momento aquí ya conectando precisamente con la transmisión, simplemente poder ver, efectivamente me escucho. Y bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy anuncié que iba a hacer un live en relación al tema de cómo honrar a nuestros ancestros. Y la finalidad del día de hoy voy a ir muy directo al tema, porque esto va a quedar grabado, ¿sí? Va a quedar grabado, vamos a pensar que es un podcast en vivo, entonces le doy la bienvenida a todas las personas que se vayan integrando y que por supuesto estén, pero me voy a enfocar mucho más en el tema, la importancia, por supuesto, que implica el cómo honrar a nuestros ancestros. Ya he venido semanas atrás compartiendo precisamente toda esta información. Dejé, en las historias, por supuesto, un post donde me hicieras preguntas. Así es que armé un tema donde voy a resolver tus dudas y en donde la finalidad de esto, familia de luz, es que no nos quedemos solamente sobre todo una tradición mexicana en donde se celebra el Día de Muertos. Yo en este live, que evidentemente va a quedar grabado, quiero dejar y puntualizar la importancia de conocer nuestro árbol genealógico también desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista de sanación. Muchas personas están trabajando en psicoterapia o les interesa tomar terapia o están pasando situaciones dado los eclipses en donde evidentemente esto nos está pidiendo, familia de luz, poder evolucionar, poder sanar. Entonces, esa es la finalidad. Así es que en algún momento los voy a leer, de verdad, bienvenidos de Gran Canarias, de California y todas las personas que se van uniendo, bienvenidos. Entonces, vamos. Lo dividí en 5 puntos, que estos 5 puntos, familia de luz, te van a ayudar muchísimo. Tanto si no estás en México, si de una u otra manera quizá tú nunca has celebrado el tema de Día de Muertos, porque me voy a enfocar más en ello, o incluso en Samhain, que también es una tradición que cultúa a nuestros ancestros, a los muertos, que en realidad no les gusta que les digamos muertos, porque no están muertos. Ellos están vivos, son energía pura, pero bueno, es una tradición verbal que se dice, pero es incorrecto decir muertos. La realidad de las cosas que es incorrecto, porque están vivos. Tal vez el día de los espíritus, el día de las almas, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, aquí los tengo anotados y el primer punto que yo quiero abordar para que te ayude todo esto que voy a dejar aquí grabado es el por qué honrar a nuestros ancestros. Y honrarlos, por supuesto, es conocerlos. Como terapeuta, te puedo decir que de cada 10 consultantes, personas que entran a terapia, 2, máximo 3, conocen la historia de sus ancestros, conocen a sus abuelos, a sus bisabuelos o a sus tatarabuelos. Y no me refiero de conocerlos en relación a algo físico, me refiero a quiénes fueron ellos. ¿A qué se dedicaron? ¿En qué trabajaban? ¿Qué clase de creencias tenían? ¿Qué situaciones sucedían, por supuesto? Entonces, todo esto, mi querida familia de luz, definitivamente el conocerlos, primero, es algo maravilloso porque es algo culturalmente hablando que es necesario. Y hoy, en pleno siglo XXI, nos damos cuenta que el no conocer nuestro origen nos mantienen perdidos. Sí, pues no me interesa, vivo el día a día. Pero cuando nos enfrentamos precisamente a situaciones en las que de una u otra manera hay traumas, hay situaciones o patrones repetitivos, ¿no? Desde violaciones, asesinatos y una serie de situaciones que es lo que nos lleva a cuestionarnos. Ahí es el momento donde decimos, ok, pues yo no tengo ni idea quién fue mi bisabuelo porque cuando yo nací ya había fallecido. Muchos ni siquiera a nuestros abuelos, y me incluyo, yo solamente conocí a mi abuelita paterna y era muy niña.
tenía como 6 años, no tenía ni 7 años cuando ella falleció. Entonces prácticamente mi querida familia de luz es, pues, no más su nombre, pero eso es todo. Entonces la finalidad es, oye, ¿a qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban? ¿Estaban casados, no casados? ¿Se separaron? ¿Cuántos hijos tuvieron? Conocer el pasado de tus padres es parte de esto, de este gran proceso, porque te va a ayudar mucho en un proceso terapéutico a sanar. Conocer a tu mamá no como tu madre, sino como la mujer que es, cómo fue su niñez, cómo le educaron, qué clase de trato tuvo a tu padre, no como tu papá, sino como el hombre, el niño, qué educación tuvo. En fin, todo esto, familia de luz, nos permite, por supuesto, poder entender muchísimas cosas. Ahora, el segundo punto muy importante en todo esto es que al conocer a nuestros antepasados o conocer a nuestros ancestros, evidentemente me hace saber cuál es mi origen, porque nos debe de importar, a ti te debe de importar cuál es tu origen, cuál es mi origen. Son totalmente distintos, porque cada alma tiene misiones diferentes, procesos evolutivos totalmente distintos. Entonces, esto me permite conocer mi origen, de dónde vengo, qué clase de creencias hay en mi árbol genealógico, o árboles, porque en realidad es el paterno y el materno. Entonces, ¿qué creencias hay en relación al dinero, en relación a la pareja, por ejemplo, al matrimonio, en relación al éxito, a la enfermedad, a tantas cosas, a la sexualidad, que eso, familia de luz, nos permite conocer muchísimo y lo más importante, nos ayuda a sanar. Si es que estás en un proceso terapéutico o lo vas a estar, te va a ayudar muchísimo. Por supuesto también no solo las creencias, la cultura que había en nuestros antepasados, la moral, que a eso a la gente no le gusta tocar, qué clase de moral había en mi árbol genealógico. Era un árbol muy moralista a nivel dogmático, ¿sí? Muy machista, o un matriarcado machista. Entonces, todo esto que yo te estoy compartiendo, mi querida familia de luz, yo quiero que te impacte y que te ponga a cuestionarte y sobre todo a decir, bueno, ¿me conozco? ¿Conozco mis ancestros? Porque yo soy el resultado de ellos. Bueno, mitos, etcétera. Lo cual, ¿qué sucede? Como lo acabo de mencionar, nosotros somos el resultado de esas memorias. Tú que me estás viendo ahorita o en diferido, tú eres el resultado de las memorias, de las creencias de mamá y de papá. ¿Por qué? Porque fueron nuestros grandes maestros. Todos nuestros primeros años los estuvimos viendo todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y qué sucedió? Absorbimos todas esas creencias. Y al absorber todas esas creencias, familia de luz, después nos volvimos ese resultado. Hay un podcast que hice ya hace bastantes años, yo creo que hace como 6, 7 años, que está basado en un maravilloso libro que se llama Tu hijo, tu espejo. Es maravilloso la psicóloga cómo lleva todo esto a ese resultado. Y efectivamente, somos el espejo de nuestra madre, somos el espejo de nuestro padre. Incluso muchas veces hasta el tono de voz, la corporalidad, no solo por una cuestión de genética a nivel biológico. Aquí me estoy enfocando mucho más, familia de luz, a creencias, hábitos. Entonces, todo esto, mi querida familia de luz, es lo que nos va llevando a un desarrollo en nuestra personalidad. Entonces, entender, decir, ok, en este punto que fue el segundo punto, es qué creencias hay en mi árbol. A ver, tengo problemas económicos. Hoy en pleno siglo XXI, 2022, los eclipses Tauro, Escorpio me están afectando economía, me están afectando temas emocionales,
temas de mi niñez. Ok, ¿qué clase de creencias mi mamá tenía en relación al dinero? ¿Trabajaba? ¿No trabajaba? Mi papá, ¿qué clase de creencias sobre el dinero tiene o tenía? Mis abuelos, a eso me refiero, porque voy a llegar al resultado final de cómo honrar a nuestros ancestros. Entonces, como lo mencioné, estoy matando dos pájaros de un tiro. Tanto esto va a quedar en un punto de sanación para ti, donde tú puedas trascender y evolucionar como ser humano, pero también desde un aspecto metafísico. Pero hacia allá voy, ¿ok? Bueno, en el siguiente punto, vamos al tercer punto, saber mi origen me ayuda principalmente a ser agradecida y a hacer conciencia, familia de luz. Si somos agradecidos y en el camino hacemos conciencia, vamos comprendiendo que ni mamá ni papá fueron culpables de lo que yo soy, del resultado, de ese espejo, porque yo me empiezo a hacer cargo de mí. Empiezo a entender que, por ejemplo, ¿cómo mamá podría haber sido cariñosa conmigo, atenta conmigo, si ni siquiera ella se amaba, si ni siquiera ella se contenía como mujer? ¿Cómo me iba a ofrecer ese amor que no se daba a ella misma? Otro ejemplo, ¿cómo puedo aceptar que papá probablemente nunca estuvo presente en un sentido literal, emocionalmente hablando, si papá se la pasaba resolviendo todos los temas económicos, quizá tenía problemas con mamá en el tema pareja, y aunque estaba papá presente en lo físico, pero no estaba presente a nivel emocional? ¿Cómo lo iba a estar si él mismo estaba sumergido quizá en una depresión, quizá en una situación que ni siquiera él lograba poder resolver porque se sentía frustrado? Entonces, ¿qué le podía ofrecer a sus hijos si él mismo ni siquiera estaba a gusto con la vida que tenía? Entonces, todo esto, mi querida familia de luz, nos va llevando a un estado de comprensión. Aquí, en este proceso que yo te comparto, tiene que haber un alto grado de madurez de tu parte y de una apertura mental enorme. Esto nos lleva a salir del victimismo, del drama, de la telenovela, donde pobre de mí, yo fui el bote de basura de mis padres, ¿no? O muchas veces lo he dicho como la piñata de nuestros papás, pero no es así. Entonces vamos comprendiendo. Y otro punto que me lleva, por supuesto, a conocer mi origen, es que me doy cuenta que si alguno en esa gran cadena llamada ancestral o árbol genealógico, alguien de ahí no hubiera vivido o no hubiera hecho lo que hizo, ni tú ni yo estaríamos vivos en este momento. Si tú te hubieses equivocado o cambiado de rumbo algo en tu vida, no existirían tus hijos en este momento, los que tienes. Probablemente hubieran sido otras almas. Probablemente a lo mejor ni siquiera hubiera sido padre o madre. O lo hubiese sido, pero no con las mismas almas que tienes ahora. Si tú hubieses cambiado el rumbo. Al final, lo que quiero decirte con esto, familia de luz, es que a nivel almático, para el alma todo es perfecto. El alma no desperdicia absolutamente nada. Si tú tienes tiempo de seguirme, sabes que todo en lo que yo me enfoco tiene que ver con desde el alma y tiene que ver con los procesos almáticos, donde el ego poco entiende sobre la evolución del alma, poco entiende sobre el potencial de nuestra alma. Por eso hablo de las capacidades psíquicas, hablo de continuamente conecta con tu intuición. ¿Por qué? Porque si el camino evolutivo y sanador fuera desde el ego y con el ego, no estaríamos como estamos como raza humana. En este periodo de gran purga que ya llevamos un par de años, no hubiese pasado, o no incluso a ti, todo lo que te ha pasado. No te hubiera descolocado como te ha descolocado. Entonces nos damos cuenta que hay algo más allá del plano físico,
que hay algo más que mi ego, que este cuerpo, que es el vehículo del alma, que lo que existe también es el alma. Y el alma es la que verdaderamente sabe qué es lo mejor para mí, hacia dónde debo dirigirme. ¿Vamos bien? Después voy a dar oportunidad, por supuesto, a alguna pregunta o duda sobre el tema, que es el cómo honrar a nuestros ancestros. Pero para honrar a nuestros ancestros, tenemos que conocernos primero nosotros y conocerlos a ellos. Bien, una vez que yo entro en ese estado de conciencia, en ese estado de humildad, reconociendo que todo fue perfecto, aún a pesar del dolor y el sufrimiento que esto nos llevó a cada uno de nosotros, porque en esta vida yo no conozco a nadie que haya estado exento de traumas, de dolor, de sufrimiento. Todos hemos atravesado por ello, porque no traemos un manual, señores. No hay un manual bajo nuestro brazo para que nos diga, oh, en el punto A, eres hijo, tendrás que resolver esto de esta forma. O, en el punto B, si eres papá o mamá, tendrás que haber actuado de tal forma. La realidad es que no es así. Pero no nos justifica que si nuestros padres no nos dieron esa educación, hoy como adultos, no nos hagamos responsable de ello. Entonces, en este tercer punto, empezamos en esa conciencia. Luego pasamos al cuarto punto. Son 5, o sea que ya voy a terminar. En el plano espiritual, ellos nos ayudan y nos orientan para resolver nuestros desafíos o las pruebas que tenemos. Nos ayudan a evolucionar y por ende al árbol genealógico. Esto es algo maravilloso y en lo que muy poca gente es consciente. Es decir, vengo hablando desde un punto más a nivel psicológico, más a nivel de transformación psicológica y emocional. Y llego al punto número 4, que el conocer ese pasado familiar, a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, incluso a lo mejor a uno de nuestros padres, porque probablemente a lo mejor tu mami falleció cuando eras una niña o tu papá falleció cuando eras una niña y no lo conociste realmente a nivel físico. Eso no significa que no sepas o lo conozcas, qué le gustaba, qué no le gustaba. Entonces eso nos lleva a volvernos un poquito detectives para ir y decir, ok, a ver, voy con mi tío, voy con mi tía, o voy con mi abuela, o voy con mi abuelo, le pregunto a mamá, quien esté, oye, ¿cómo era mi papá? ¿Cómo era mi mamá? ¿Qué hacía mi abuelo paterno o materno? ¿A qué se dedicaba mi abuela? Mi bisabuela, hasta donde logres encontrar, hasta donde logres en ese entramado tan maravilloso, pero al mismo tiempo tan profundo, ancestral. ¿Qué sucede? El árbol genealógico, ¿sí? Que es lo mismo que un conjunto de nuestros ancestros o antepasados, es un gran entramado energético, ¿sí? Entonces no solo está en ese árbol genealógico mis abuelos paternos, bisabuelos, tatarabuelos paternos, bisabuelos, abuelos, tatarabuelos maternos, no. Es un cúmulo de energía que se forma, porque ellos ya no están a nivel físico. Estoy en este punto donde ellos ya no viven, ellos ya trascendieron, cumplieron con su objetivo y en ese cumplimiento de su vida hicieron la película, valga la redundancia, de su vida con base a su nivel de conciencia, a lo que tenían como creencias y a lo que había en ese momento. Está bien. Gracias a eso, insisto, tú y yo estamos aquí con vida. Ok. Sin embargo, es un tema muy profundo. El cuarto tema es un tema que sería meternos en otro momento, en otro live, porque ahí ya es un punto y aparte de hablar del plano espiritual. Pero la realidad de las cosas, familia de luz, es que finalmente en el plano espiritual, donde ya yacen estas maravillosas almas que son nuestros antepasados, no todos, depende, por eso les digo, esto ya es algo para otro momento, muchos de nuestros antepasados en ese plano espiritual siguen vigente y conectados con nosotros, especialmente
nuestros padres, si es que ya fallecieron. En mi caso, mamá y papá ya desencarnaron. Muchas veces son los abuelos cuando llegaste a conocerlos, o a veces ni siquiera los conociste. Pero estos maravillosos seres que son nuestros antepasados, nuestra familia, velan por nosotros en el plano metafísico, aunque tú no lo sepas y aunque tú ni siquiera se los pidas. Si eres una persona que ha desarrollado sus habilidades psíquicas, has desarrollado esa parte intuitiva, probablemente los has visto en sueños. No es que todo el tiempo los estemos soñando. No es que todo el tiempo esté en ellos vigente, porque tampoco es así. Pero ellos van a estar en algún momento de tu vida donde más lo has necesitado, donde quizá atravesaste una prueba muy fuerte en tema salud, en tema divorcio, en tema económico, a lo mejor una cuestión con uno de tus hijos. Y ellos, o él, ella, depende, se va a presentar en tus sueños o simplemente se va a hacer sentir en tu día a día. Esto es una forma en la que hoy, si te ha pasado, seas consciente que así es, que efectivamente, lamentablemente por todas las creencias dogmáticas, y no me voy a adentrar en dar nombres religiosos, pero sabes, principalmente, se nos hizo creer que la muerte era el final absolutamente de todo, que ahí se acababa absolutamente todo. Y todas las personas que somos psíquicas, todas las personas que hemos desarrollado nuestro potencial clarividente, sabemos que no es así. Pero como es algo que yo no te puedo comprobar, porque lo que yo estudié es desde la pseudociencia, y aparte los viajes astrales y las conexiones que yo tengo, no te las puedo manifestar en un plano físico. Pero la realidad es que la muerte no es el final de nada más que del cuerpo físico. Cambiamos de forma. Hoy tú tienes un cuerpo, tienes una vida, tienes una realidad. ¿Estamos? Déjenme tomar un poquito de jugo. Perdón. Y esa realidad que hoy tú tienes con tus padres, tu marido, tu esposa, tus hijos, es una historia, tu historia, como una película. Y tú eres la protagonista o el protagonista de tu vida, de esa historia. Pero un día vamos a desencarnar. Yo un día voy a desencarnar, ¿verdad? Y ese día que yo desencarne es porque he acabado un ciclo. Sí, un ciclo en tercera dimensión, donde toda esa película llamada vida llega a su fin con mi papel. Porque por supuesto que mi familia, mi hija, mis amigos van a seguir. Ellos fueron parte importante de mi película. Pero en mi película, yo como protagonista, ahí se acabó. Todo lo que yo haya experimentado, creado, pensado, imaginado, manifestado, se va a quedar en mí, en mis memorias. Y yo voy a cambiar de forma. Es decir, voy a dejar este cuerpo y mi energía llamada alma, doble cuántico, espíritu, como lo quieras llamar, pues va a pasar a otro nivel. Y es en ese nivel donde hay otra historia. Pero la historia que yo creé en el plano tercera dimensión, me la voy a llevar. ¿Esto qué hace, familia de luz? Que yo voy a seguir conectada en quienes sea necesario que yo pueda ayudar. Y principalmente como padres, son nuestros hijos o incluso nietos quienes seguimos ayudando. Ese es el punto del número 4, donde precisamente ellos nos ayudan. Entonces, si alguna vez, es que Angélica, fíjate que soñé a mi abuelita o a mi abuelito, fíjate que mi abuelita era chamana o le encantaba todo este tema de las hierbas, o sabes qué, o nada que ver con esto, pero una persona muy entregada a Dios, yo la he soñado, lo he visto. Es que es así. Ellos nos van a dar esa ayuda, esa fuerza, y no necesariamente tiene que ser el 1 y el 2 de noviembre. Como tradición de Día de Muertos mexicana. No es así. O Samhain el 31 de octubre. No, es durante toda nuestra vida
hay lapsos en donde ellos se van a manifestar. Entonces esa es una prueba fehaciente que el alma no se desconecta por completo de ese árbol genealógico, porque dentro de ese árbol genealógico podemos llegar a reencarnar varias veces, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia también. Y por último, una vez que comprendo que ya conocí a mis antepasados, sé quiénes son, a qué se dedicaron, etcétera, todo lo que acabo de mencionar durante todo este tiempo que estamos aquí en este live, ¿qué pasa? Decir, ok, ¿cómo los voy a honrar? Mi manera muy personal, muy particular para lo que significa honrar a mis antepasados, honrar a mis padres, es crear la mejor versión de mí misma. Yo no puedo honrar desde un punto de vista de obligar a mis papás a cambiar. Eso olvídalo. Por jerarquía, los hijos no pueden cambiar a los padres, ni los padres a sus padres de la línea ascendente. Olvídalo. Estás perdiendo tu tiempo. Pero de tu línea, en ti, tú sí puedes cambiar. Entonces, ¿qué significa? Que si somos el espejo de mamá y el espejo de papá, lo primero que hacemos es crear la mejor versión de mí, de mi madre y de mi padre. Entonces, a partir de ahí, nosotros descargamos muchísima energía, traumas, frustraciones. Es que yo no perdono a mi papá porque nunca estuvo en mi vida, nos abandonó, o a mi mamá. O sea, hey, bye, o sea, estamos hablando de un nivel de conciencia, de madurez, que por supuesto Familia de Luz lleva un proceso. Entonces, aquí es a donde el punto es, ok, el primer paso es, voy a honrar a mis padres de esa forma, y no tienen que estar muertos para hacerlo, ¿sí? No, en vida. En vida voy a crear la mejor versión de mí. Voy a superarme en aquellas áreas donde yo me encuentro atorada o me encuentro atorado. Voy a ir resolviendo esas pruebas, esos desafíos. De esta manera, a nivel psicológico y a nivel emocional, yo estoy creando otro camino. Estoy creando dentro del entramado del multiverso otras realidades. Sigo siendo yo o sigue siendo tú, sigue siendo parte de ese árbol genealógico, pero estás creando otra realidad muy distinta al resto del árbol genealógico. ¿Sí me explico? Una vez entendiendo esta parte en vida, pues ahora imagínate todas esas almas, todos esos ancestros que ya están en el plano espiritual, que quizá muchos de ellos, si ya estamos hablando de 5, 8 generaciones arriba, probablemente ya hasta reencarnaron, es también mantenerlos vivos, familia de luz. ¿Y vivos en dónde? En nuestro corazón, en nuestra mente. Porque, insisto, ellos no están muertos. Ellos siguen estando vivos, pero en otro plano dimensional, donde en ese plano dimensional no existe la materia como la conocemos aquí, a nivel físico. Hay un video en YouTube que hice hace un par de meses en relación al tema de la mediumnidad, donde sugerí algunos libros de Allan Kardec. Si este tema te apasiona y quieres saber más, en YouTube está ese video, todos esos libros, donde al final de todo esto, aquí viene esa maravillosa tradición mexicana, pero que yo le estoy dando un plus, porque no es exclusiva de México, sino de todo el mundo. Si todo el mundo hiciera esto, no importa en qué continente estás, no importa cuál sea tu filosofía de vida, no importa, la muerte es la muerte es la encargada de llevar a las almas de regreso a ese plano espiritual, pero es la misma muerte la que se encarga de traer esas almas al plano físico. Y la muerte como tal lo que representa es transformación continua. Transformación continua. La muerte no solo es biológica. También la muerte, familia de luz, es cuando tú dejas una casa, por ejemplo. Rentaste o tenías tu casa, tu departamento en un lugar,
y llegó el momento de irte de ese lugar. Vendiste o dejaste de rentar después de muchos años y te mudas, te cambias. Eso es una muerte. Ese lugar para ti va a dejar de existir porque tú ya no vas a estar en él. El divorcio es otra forma de morir. ¿Qué muere? Una relación, un vínculo que era en dos. Se acaba ese ciclo, muere, pero se transforma y pasas de estar casado a divorciado. Estatus soltero otra vez, o soltera. Entonces, pero regresando a este tema, que esta parte de honrar a nuestros ancestros, aquí es a donde viene la ofrenda. Es decir, sé que viven en otro plano. Sé que aunque yo no soy consciente porque quizá no he desarrollado mis habilidades psíquicas, no los logro ver, pero yo sé que están ahí para ayudarme. Entonces, que el propósito de poner esa ofrenda cada año sea esa forma de decir en ti, y eso es otra manera de honrarlos, es que están vivos. En otro plano dimensional, sí, pero son energía. Y ellos siguen en ese plano evolucionando. Entonces es cuando, de hecho lo compartí en las historias, mi ofrenda de muertos, no sé si todos la vieron o no, lo compartí. Entonces ahí, bueno, tan sencillo, una fotografía. En mi caso, pues obviamente están mis papás, porque mis papás los dos desencarnaron. Entonces, bueno, mis papás, mis tíos, hermanos, etcétera, las personas que han desencarnado, das tu ofrenda, lo que venga, principalmente la vela, la veladora, que la energía de esa veladora lo que hace es darle luz, y la luz para las almas que es sabiduría, familia de luz. La Kabbalah habla mucho acerca de la luz, pero la luz, si le ponemos luz, la palabra sabiduría, es ese conocimiento que nos permite como almas trascender, ¿sale? Entonces, tan sencillo como, bueno, te recuerdo, papá, mamá, abuelito, abuelita, bueno, no te conocí, pero sé de tu existencia. Aquí estoy, aquí está tu descendencia recordándote. Quiero que sepas que te agradezco por haber existido, porque gracias a ti yo estoy aquí. Y quiero decirte que estoy creando la mejor versión de mí. Entonces, de esta forma, nosotros energéticamente, desde nuestra forma pensamiento, estamos impactando energéticamente a ese árbol genealógico, donde esa energía, esas memorias que estamos transmutando, impactan. Quizá nunca vas a saber cuántas personas dentro de tu árbol genealógico ayudaste de manera indirecta o directa, pero lo que importa, familia de luz, es lo que estás haciendo. Entonces, bueno, dentro de la tradición puedes poner pan, café, leche. Generalmente lo que se hace es que, bueno, lo que le gustaba, ¿no? Y entonces haces y preparas lo que le gustaba a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu abuelita, pero muchas veces ni siquiera sabes. Entonces, el hecho de esas flores, es más, solo unas flores, una vela y un vaso con agua es más que suficiente. Lo que importa, familia de luz, es lo que te acabo de decir hace un momento. Ser consciente que en el momento en el que tú tomas, bueno, esto no es una veladora, por supuesto, es un bote, tomas esas veladoras y tú les haces oración, estás haciendo una oración y estás pidiéndole a Dios, estás pidiéndole a los ángeles, ¿sí? A esos grandes maestros evolutivos que agradeces por la vida que tienes. Doy gracias por todos mis ancestros, mis antepasados, que conocí y que no conocí. Insisto, ya te hablé de todos esos puntos, esto va a quedar grabado para que después lo veas. Y simplemente vas prendiendo una vela, 2 velas, 3 velas, lo que tú quieras. Lo que importa, familia de luz, es lo que sale de tu corazón, lo que hay en tu intención. Entonces, ¿qué sucede? Que en el plano metafísico, esas energías, esas almas, están contentas porque dicen, wow, hasta que mi nieto, mi nieta, mi bisnieta entendió, descubrió que este entramado existe y que estamos vivos desde otra forma.
Entonces, esto también que empieza a acelerar, como existe un punto, familia de luz, que incluso es mucho más respetado, o más bien siempre respetado en los planos metafísicos, pero no en el físico, es el libre albedrío. Ellos van a respetar tu libre albedrío, ellos no van a interferir si eres una persona muy lógica y racional, que yo no creo hasta no ver, hasta no creer para ver, o sea, o ver para creer. Ellos no van a interferir en tu nivel de conciencia. Pero desde el momento en el que tú haces conciencia de que ellos siguen con vida en ese otro plano, ellos van a empezar a tener comunicación contigo. ¿Cómo? A través de los sueños o a través del aroma de flores. Por ejemplo, mi papá, una de las cosas que hace cuando él se manifiesta es a través del olor de los nardos, porque le gustaban mucho los nardos. Entonces, cuando yo, muy rara vez, pero sí me ha pasado, sé que es mi papá. Muchas veces ellos saben cómo vas a identificar que es él o es ella. Puede ser el aroma de su perfume, dices, esto es inconfundible, o su olor, su aroma, su humor. ¿Sí? Tú conocías o conoces el humor de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu hija, si es que lamentablemente has tenido la pérdida de un hijo. Es la manera de decirte, estamos aquí, estoy con vida, yo no he muerto. Entonces, familia de luz, esto lo quería compartir contigo el día de hoy. Con todo mi amor, ya había yo compartido unos 2 reels en relación a este tema ancestral, pero quería hacer este live para poderte compartir mucho más información, llevarte más a la conciencia de los planos espirituales y decirte que no estamos solos, ¿sí? Que no le tengas miedo a la muerte, que por un lado también en los planos espirituales cuando nacimos cambiamos de forma, entramos al plano físico y luego del plano físico vamos a regresar allá. El propósito, crear un sinfín de realidades, familia de luz. Y te puedo asegurar que con esto nunca más te vas a sentir sola ni solo. Y lo más importante, y que yo, aquí es a donde veo el oro molido, son 2 cosas. Vas a aprender a sanar, claro, con ayuda de un terapeuta, todo lo que implican tus memorias dentro del árbol genealógico. Estás aprendiendo a honrar y a ser agradecido con tus ancestros. Y número 3, los estás haciendo vigentes. Te puedo y te prometo y te lo firmo con mi alma y con mi vida, que ellos van a empezar a ayudarte. Tú no preguntes, ¿cómo, Angélica? No, déjalo, te van a llegar ideas, los vas a soñar, te van a inspirar, pero tienes que creer que ellos viven. Y no es que todos nuestros antepasados, por supuesto, están con nosotros, pero algunos, insisto, especialmente nuestros padres o los abuelos, los más cercanos, ellos van a seguir hasta que nos toque partir. Es parte del entramado de la vida, es parte de ese proceso. Así es que, pues mi querida familia de luz, fue un placer estar contigo. Voy a ir a la cajita de preguntas, a ver si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Los que están aquí, ¿tienen alguna duda sobre lo que acabo de compartir? Familia de luz, antes de irme. De nada, RPP, DEA. Nada, es un placer. Al contrario, es que pues esto nos ayude a todos y entre más sepamos información. Yo no tengo la verdad absoluta, para nada, pero sí te comparto mi experiencia y el conocimiento que ya por más de casi, 20 años es todo esto. Entonces, bueno, mi querida familia de luz, no hay preguntas. Fue un placer estar contigo. Gracias por tanto, por estar, por transformarte. Y si esto aquí en Telegram, en Instagram, donde sea, te ayuda lo que yo te doy, los podcasts, me doy por bien servida. Este mundo, familia de luz, entre todos lo vamos a transformar. Pero lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestra vida. Así es que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Adriana, qué bueno que les gustó. Después vamos, si quieren
algo más que toque otros temas, prometo volver a postear, no más que sí tienen que estar al pendiente. O en Telegram, igual también lo comparto, dejen sus dudas y entonces yo ya puedo armar algo como lo que armé ahorita, donde abarqué muchísimas más cosas, para que no se haga tedioso para las personas que en diferido lo puedan ver y sea algo dinámico. Patti, no hombre, pues qué bueno que te gustó. Jocelyn, pero no así como lo dices. Pues bueno, qué bueno, Jocelyn, que lo sabías y que te pude ayudar desde mi humilde conocimiento a ampliar todo eso. Adriana, ¿cómo te busco en YouTube? Como Angélica Leteriel. Como Angélica Leteriel. ¿Sale? Lo que pasa es que Instagram lo cambié como Despierta Psíquico, pero si te das cuenta en mi perfil, ahí está Angélica Leteriel. En Angélica Leteriel vas a encontrarme por todos lados en las redes y ahí están. Y ahí hay mucho contenido. Obviamente videos ya más, más formales, un poco más largos. Sí, tenía ya mucho que no había transmitido, no porque no pudiera por el tiempo más que nada. ¿Sí? Así es que Dios los bendiga, muchísimas gracias, les mando un abrazo enorme y aunque ya pasó Día de Muertos 1 y 2 de noviembre, ellos siempre tenlos vigente. Mira, aquí atrás se alcanza a ver mi altar, ¿verdad? No importa qué altar, ¿sale? Cada uno de ustedes tiene su creencia y su filosofía de vida. Padrísimo. Eres budista, eres hinduista, católico, cristiano, musulmán. No me importa. Pero todos tenemos un altar. Los fines de semana, sábado, el viernes, pon una vela. No, solo que ahora no lo preparé. Bueno, sí, mira. Esta. Una velita. Y no solo en la parte Dios, sino a ellos. Si mamá o papá ya fallecieron, sobre todo lo sabemos ahora con el tema de la pandemia, wow, fueron muchas almas las que partieron, cientos y cientos de almas. De hecho, la demanda del otro lado del velo se incrementó porque lamentablemente o culturalmente en Occidente, no en Oriente, no tenemos esta cultura de saber que ellos siguen vivos. Se murió, pues ya, bye. Y ya nos olvidamos, lloramos y el duelo y ya, porque pensamos que ahí se acabó todo. Y ellos así como que, ¿y quién me ayuda de este lado, no? ¿Qué hay de este lado, no? En fin, por eso les digo, son temas súper profundos. Pero bueno, nada, este es uno de ellos que abordé. Y haces una oración, pones una vela y eso es todo. No tienes que esperar al día 1 y 2 de noviembre de cada año para poner tu ofrenda. No. Si te nace hacerlo un lunes, un martes, decir, bueno, yo quiero empezar a hacer esto, pero wow, Angélica, yo escuché esto ya finales de noviembre, vi este live en diciembre. Hazlo. No importa. Para el plano espiritual no existe el tiempo, muchachos. Cronos no existe. Cronos nada más existe para nosotros. Para ellos no existe. Entonces, es un domingo, un sábado, un día entre semana, invierno, verano, otoño, no importa. Hazlo y vas a ver qué hermoso va a ser para ti empezar a conectar. Y lo más hermoso es no sentirnos solos, porque la realidad, familia de luz, es que somos seres emocionales. Estamos encarnados en un cuerpo físico. Nadie aquí es un iluminado. El iluminado nunca más se vuelve a encarnar. Somos simples mortales, estando en un entramado evolutivo, unos más, otros menos, adelante, atrás, pero nadie es más ni menos en este entramado llamado vida. La diferencia o lo que nos diferencia son nuestras decisiones. Entonces pueden hacer eso, punto. Oye, Angélica, pues que yo le quiero poner café, lo que mencionas, pues hazlo. Ahí muchas veces, en ese altar que ves acá atrás, muchas veces pongo un vaso con leche, un pan, porque bueno, yo creo que en la mayoría de todo América Latina, pues el pan, ¿no? El pan, la leche, el café con leche. Bueno, es una forma de llevarlo. Oye, ¿se lo comen? Pues obvio no. Pero la energía de esa leche, de ese café con leche, de ese pan, es lo que ellos absorben. Pero lo que más absorben es la energía de tu corazón. El amor que hay en tu corazón, la intención de recordarlos y de decir, sigues vivo, abuelita, tío, tía, hermano, hermana, eso no tiene precio.
porque algún día vamos a estar del otro lado y quisiéramos que nos recordaran y que supieran que estamos ahí siguiendo echándole la mano al árbol genealógico, porque eso es la realidad. Así es que abrazos de luz, mi querida familia, cuídense mucho, les mando besos, que tengas un maravilloso día, tarde, noche, donde quiera que te encuentres. Bendiciones.